Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Bendito nuestro Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Alabanzas al Señor. En el libro de Apocalipsis, gloria al Señor. En el capítulo 2, del versículo 8 al 11. Apocalipsis 2, versículo 8 al versículo 11. Amén. Dice la Escritura: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas miedo, temor de las que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Gloria al Señor. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar meditando en estos versículos. Recordemos el culto pasado, ya vimos que Él conoce nuestra pobreza. Amén. Conoce la pobreza de la iglesia de Esmirna. Amén. Gloria al Señor. Pero aprendimos que a pesar de que Él conoce nuestra pobreza, la tribulación de su iglesia, pues Él se le queda mirando. Amén. No porque Él sabe lo que nos está pasando o lo que está pasando la iglesia, en este caso la iglesia de Esmirna, en la edad de Esmirna, pues Él no corría a librarlos de la tribulación. Amén. Aprendimos en el culto pasado que la tribulación forja el carácter de un cristiano. Amén. Dice ahí que tenían que ser metidos a la cárcel. El diablo enviaría a muchos de ellos a la cárcel para ser probados. Amén. Gloria al Señor. Bendito nuestro Padre Celestial. Dice también: conozco su blasfemia. Ahí, hermanos, en esa porción, en esos 4 versículos, uno de ellos habla de aquellos que se hacían llamar judíos y no lo son, y habían sido descubiertos por aquellos fieles de Esmirna. Amén. Y dice que los habían hallado mentirosos. Vamos a observar tantito ese comentario que está ahí en la Biblia. Dice que se llamaban judíos, o se hacían llamar judíos, pero no lo eran. Amén. Y como no eran judíos, pues los habían hallado mentirosos. Amén.
En aquellos tiempos habían hombres que no eran judíos, que eran gentiles, y se unían a la religión judía o a la creencia judía, que era conforme a la ley. Y esos gentiles que se unían a esa creencia se les llamaba prosélitos. Amén. Entonces, un prosélito justo era alguien que guardaba toda la ley, que se convertía, vamos a decirlo así, casi al 100% judío. Se llamaba prosélito porque, a pesar de que obedecía toda la ley, pues era judío por fe o por creencia, pero no por naturaleza. Porque era judío por guardar la ley, pero no de sangre, no de raza. Se llamaba prosélito. Amén. Había otro grupo de prosélitos que se iban a vivir a la ciudad judía o a Israel, o a Jerusalén, pero no guardaban toda la ley. Si no, nomás guardaban 7 preceptos que tenían que ser, o que eran tan especiales que no se podían ofender, no se podían dejar de obedecer o de practicar. Amén. Y esos eran prosélitos advenedizos o extranjeros. Amén. Y también los judíos que se convertían al cristianismo, a la fe de Jesucristo, pues también eran prosélitos. Porque el evangelio, después de que fue abandonado el pueblo de Israel, se volvió únicamente a los judíos, a los gentiles, pero hubieron judíos que se convirtieron también al cristianismo. Pero pues muchos de ellos se hacían llamar judíos legítimos cuando no lo eran. Y muchos judíos, o llamados prosélitos, que se convirtieron al cristianismo, ellos creían que el evangelio venía de los judíos, como Jesús mismo lo dijo. Amén. Y encontramos en la Biblia que los primeros cristianos, muchos de ellos fueron judíos, los apóstoles fueron judíos. Amén. Entonces, los primeros apóstoles fueron judíos, pero para este tiempo, hace rato lo vimos, del año 170 al 312, pues habían hombres que se hacían pasar por judíos originales, por fe y por naturaleza. Pero estos hombres genuinos, creyentes de Esmirna, se dieron cuenta que no lo eran, que eran impostores. A eso se refiere cuando dice aquellos que se hacen llamar judíos no lo son y han sido hallados, los has hallado mentirosos. Amén. Estos judíos decían que tenían el verdadero evangelio, que tenían que creer como ellos estaban presentando el evangelio, estaban presentando un evangelio diferente al que había enseñado Pablo. Amén. Y ellos decían que tenían que creerle como ellos enseñaban, porque eran judíos verdaderos. Pero dice la Escritura que fueron hallados mentirosos. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a nuestro Padre Celestial. Ese es el versículo 9, dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Amén. Entonces, aparte de que no eran judíos, eran mentirosos, resultaron ser sinagogas de Satanás. Amén. No sinagoga, no era la sinagoga del diablo, sino, o como le diré, no eran el diablo, sino eran la parte donde moraba Satanás tratando de engañar a la iglesia. Recordemos que cada individuo en Cristo, creyente de Cristo, es una iglesia. Amén. Pues ellos también
eran sinagoga. Ya enseñé en el culto del domingo pasado que sinagoga significa reunión o asamblea. Amén. Entonces ellos al decir sinagoga, eran gente que se organizaban, amén, en contra de la palabra de Dios, en contra de la fe genuina de los que guardaban los preceptos y mandamientos originales de Dios, según la revelación de la gracia, vamos a decirlo así, del Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban en contra porque, si nos damos cuenta, desde la edad de Éfeso, habían unos que se decían ser apóstoles, pero no lo eran también. Recordemos que en los tiempos de la Biblia, incluso en el libro de los Hechos señala que habían hombres que andaban judaizando a la iglesia gentil, a la primera iglesia. Amén. Bueno, eso que pasó allá en la iglesia primitiva, la primera iglesia, el primer amor, incluso en la primera edad, tenía que continuar en todas las edades, así hasta este tiempo. En aquellos tiempos, pues habían estos hombres que decían que eran judíos verdaderos, que tenían que hacer lo que ellos enseñaban. Amén. Y eso, hermanos, ha prevalecido hasta hoy en nuestros días. Aquellos judíos que no eran judíos decían pues que ellos tenían la verdad, que nadie más tenía la verdad sino ellos, porque eran judíos genuinos, según su dicho. Pero resulta que el Señor Jesús sabía que no eran judíos, que eran mentirosos. Amén. Hoy en día, hermanos, cualquier iglesia se levanta y dice que ellos tienen la verdad, y que solo ellos son salvos porque ellos tienen la verdad, y si no te unes a su iglesia, sencillamente te vas a ir al infierno. Amén. Esa doctrina que empezó en la primera edad con el nicolaísmo estaba continuando y estaba caminando ahora en la edad de Esmirna, casi ya manifestándose, casi a punto de entrar. No podía entrar todavía. Allá en Éfeso, la iglesia de Dios aborrecía a aquellos que tenían la doctrina de los nicolaitas. En la iglesia de Esmirna habían sido descubiertos, porque ya estaban entre ellos, pero habían sido descubiertos, habían sido echados fuera, porque los habían hallado mentirosos. Amén. Pero como aprendimos que Esmirna significa amargura, amén, o amargo, y también Esmirna era el producto para embalsamar muertos. Amén. Porque eso significa que Esmirna, pues, era amargura y muerte. Amén. ¿Por qué era amargura? Porque, por ejemplo, aquellos que se hacían llamar judíos estaban dentro de la iglesia. Alabanzas al Señor. Habían sido descubiertos, pero estaban dentro de la iglesia. Alabanzas al Señor. Allá, hermanos, o mejor dicho, en la Biblia lo llama sinagoga de Satanás, porque eran gentes que se organizaban. Era similar a lo que se había hallado en la primera edad, la doctrina de los nicolaitas. Era la misma doctrina de los nicolaitas, pero ahora haciendo cosas en nombre de Dios dentro de la iglesia. Amén. Y se fueron más atrás, buscaron un nombre que los cubriera, judíos, amén, para que fueran vistos mejores, incluso que fueran respetados porque eran judíos igual que los apóstoles. Pero por la gracia de Dios, porque Él lo sabe todo, Dios les había revelado a aquellos hombres de Esmirna que no eran judíos genuinos. Y por cuanto no eran judíos genuinos, no tenían la verdad. Alabanzas al Señor. Aprendimos en el culto del domingo pasado, que por ejemplo, los hombres fieles, entre ellos Policarpo, que fue discípulo de Juan, amén,
uno de los hombres que yo creo que aprendió lo más sagrado de la palabra de Dios, porque fue un discípulo del apóstol Juan, quien es tipificado como el Evangelio del Águila, porque tuvo ojo de águila, pudo alcanzar a ver, hermanos, pudo caminar con Jesús, y él se le fue entregado la revelación de Jesucristo para poder mirar el futuro de la iglesia, o el fin de las edades. Amén. Él pudo ver la obra completa de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia gentil, y aún para con su iglesia, su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Amén. Entonces, imagínense todo el conocimiento que obtuvo Policarpo, porque fue el discípulo, fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Amén. Policarpo fue un fiel guardador de la palabra, pero hemos encontrado en la historia que él se estaba inclinando por la organización. Amén. Aún con todo y eso, a pesar de que le gustaba la organización, no fue parte de ella. Por esa causa, los judíos lo quemaron, lo llaman la pira, lo amarraban en un palo y alrededor amontonaban leña para prenderle fuego. Amén. Bueno, Policarpo tuvo también un discípulo, alguien que le siguió, un hombre que se llamó Irineo. Amén. Irineo fue muy celoso de la palabra de Dios y llegó a estar en contra de Policarpo. Policarpo era tío de Irineo. Amén. Y Irineo se apegó, hermanos, únicamente a la palabra de Dios. Entonces, Irineo no le gustó la organización. Él prefirió quedarse en una pequeña iglesita donde se manifestaran los dones del Espíritu Santo. En la iglesia donde él predicó, se registra en la historia que los dones del Espíritu Santo eran manifestados. Había dones de lengua, de interpretación de lengua, profecías, sanidades, milagros, al punto de que hasta resucitaron muertos por medio de la oración. Amén. Esto registra la historia de este hombre que también padeció la tribulación de aquellos días. La iglesia de Esmirna padeció tribulación. En aquellos tiempos, el emperador Diocleciano fue un hombre que acusó a la iglesia evangélica de aquellos tiempos, y todo lo que hacían, hermanos, era hacer el bien, pero como al injusto, al pagano, no le gusta el bien. Amén. Dijo el profeta de Dios, los creyentes de aquellos días eran como un dedo hinchado en el pie. Amén. Si entre los 5 dedos de un pie hay uno que está inflamado, pues no puedes caminar. Amén. Dijo el profeta, era como un dedo hinchado para todos los paganos. Amén. Porque los paganos decían, hagamos esto, organicémonos para hacer esto. Y la iglesia que precedía Irineo decía, no, hagámoslo como dice la palabra de Dios. Y eso pues fue un problema, hermanos, para las iglesias organizadas en aquellos tiempos, para los judíos, para la iglesia romana en aquellos tiempos. Porque para entonces la iglesia de Roma ya se estaba corrompiendo. La historia enseña que Policarpo tuvo que caminar pues casi 2.000 kilómetros en una edad ya tan avanzada, y fue a decirles a la iglesia de Roma que se arrepintieran y que regresaran a la verdad. Pero por supuesto no le hicieron caso, y por esa causa fue quemado en la pira, o vamos a decir así, en la hoguera. Amén. Policarpo se preocupó por la verdad y en su caballo cabalgó muchos kilómetros
para decirle a la iglesia de Roma que regresara a la verdad. Amén. Gloria al Señor. Pero los judíos lo mataron. Según la historia dicen que los judíos mismos profanaron su día sábado para ir a cargar leña para prenderle fuego. Alabanzas al Señor. La historia dice que aunque le prendieron fuego, el fuego no le alcanzaba a Policarpo. Amén. Y por tanto no se moría, al punto que alguien tuvo que atravesarle su costado con una lanza para que así muriera. Dice la historia que como Policarpo no quiso que lo amarraran al palo, al poste, pues él dijo, él solito se fue y dijo, yo no se preocupen por amarrarme, yo me voy a ir a poner ahí en el palo, en la pila, para que sea yo consumido por el fuego. Como no lo amarraron, cuando le traspasaron su costado, pues él se tiró y de su costado salía agua y apagó el fuego que lo rodeaba. Dice la historia que se vio que una paloma blanca salió de su costado, le colocó su espíritu y ascendió a los cielos. Alabanzas al Señor. Fue un mártir. Amén. Alguien que dio su vida por la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 10: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo traeré la corona de la vida. 10 años de tribulación. Gloria a nuestro Padre Celestial. A veces, hermanos, es un poquito confuso cuando el Señor dice no temas. Amén. Cuando estamos en problema, hermanos, viene el Señor y te dice no temas. Amén. Y cuando parece que ya el agua te está llegando hasta el cuello, el Señor viene y te dice no temas. Amén. La iglesia de Esmirna le estaba profetizando que aparte de que muchos serían echados a la cárcel, también les tendría tribulación de 10 días. Amén. Y la historia registra que del año 302 al 312 el emperador Diocleciano persiguió a la iglesia en aquellos tiempos, en la edad de Esmirna, y a todo aquel que predicara o que hablara del nombre de Jesús eran atormentados, eran echados al estadio, los hacían que los comieran los leones, o los ponían a pelear con gladiadores. Gladiadores eran hombres luchadores. Amén. Eran esclavos por otra causa, o eran presos, pero los entrenaban para ser luchadores, para dar un espectáculo. Y es como hoy en día que hay una lucha libre. Amén. En aquellos días pues también se practicaba algo similar, pero peleaban con espadas, con carruajes armados. Y los cristianos de aquellos días durante 10 años fueron perseguidos. Hubo una gran tribulación en aquellos días, que fueron echados al estadio con los leones. Los decían pelear con aquellos gladiadores, los amarraban con lazos y los jalaban con caballos. El espectáculo era que a ver cuánto tiempo aguantaba una persona al tiro del caballo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. De Dios les estaba diciendo que venía una tribulación grande para ellos. Amén. Pero le decía, no temas. Amén. Es triste porque una tribulación realmente es oscuridad. Amén. Pero aquellos fieles
que creyeron la palabra de Dios en aquellos días, ellos sabían que no debían de temer lo que hiciera el hombre. Amén. Que no debían de temer a aquel que quitaba esta vida. Amén. Que debían de temer a aquel que podía quitar la vida y echarlo al infierno. Entonces ellos no temían al hombre. Ellos eran echados, como dice la Escritura, como ovejas al matadero, tomados o vistos como ovejas al matadero. Gloria al Señor. La profecía de Pablo en Romanos 8, versículo 35, hermanos, ¿nos ayudas? Romanos 8, versículo 35 al 39. Pablo ya había dejado escrito esto. Amén. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al Señor. Hermanos, esta palabra no cualquiera la va a tomar. No cualquiera, hermanos. Esta palabra, esta profecía que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los romanos, estaba comunicando por medio de una carta, no solo fue para ellos, sino también es para nosotros. Amén. Pablo dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esto no solo le pasó a Esmirna, esto también le pasó a Éfeso. Amén. Esto también le pasó a Pérgamo y a Tiatira, ni que se diga. Fueron casi 1000 años. Le llamaron la Edad Media, la edad del oscurantismo, Tiatira. Amén. Y déjame comunicarle, no se espante, porque esta escritura se va a cumplir en esta última edad. Amén. Y allí es donde diremos, hermano, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, cuchillo. Debemos de tener revelado, hermanos, y aceptado fielmente por la revelación que somos muertos todo el tiempo por causa de la palabra, por causa del Señor. Amén. Recuerda que la Escritura dice que el que salvare su vida la perderá aquí en la tierra. Mas el que por causa de la palabra, por causa de Jesucristo, la perdiere, la hallará. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El versículo 37 le habla a la iglesia genuina de Jesucristo. Le dice, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos ama. En otras palabras, por causa de aquel que nos amó primero. Amén. Pablo, fiel convertido, conoció a Jesús, él lo vio, amén. Lo encontró el camino, cuando iba de camino a Damasco, amén.
Por eso dijo en el versículo 38, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando predicamos estas cosas o cuando oímos estas cosas, hermanos, podemos darnos cuenta que Dios no es un Dios cualquiera. Amén. Es Dios de compromiso, es Dios de carácter, es Dios de valentía, de valientes. Amén. Dice allá en Apocalipsis 21, dice, los cobardes, los hipócritas, los miedosos no heredarán el reino de Dios. Amén. Esta palabra, la palabra del Evangelio de Jesucristo, no es para cobardes, no es para temerosos, es para valientes, que aún en enfermedad, en tribulación, en hambre, y dice aún, ni cuchillo. Luego dijo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Amén. Ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Hermanos, aquí de los que estamos, nadie ha ido a la cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo. Si alguno algún día ha ido a la cárcel, pero ha sido por sus cosas y desorden y falta o mala conducta en la sociedad. Pero no por causa del Evangelio. Amén. En aquellos tiempos los sacerdotes paganos estaban haciendo eso, metiendo a la cárcel a aquellos que no estaban en favor de su creencia. Los gobernantes estaban haciendo eso para ganar favores, para ganar, ¿cómo se llama? Aprecio del pueblo religioso en aquellos días. Porque la meta de ellos era unir la iglesia y el Estado, hacerse poderosos. Alabanzas al Señor. Hoy es diferente. Hoy el Estado quiere tener el poder de la fe para poder expandir su poderío. Hoy en estos días que se ha elegido un nuevo Papa, según la fe católica, todas las naciones han extendido invitaciones, han enviado cartas y presentes al nuevo Papa para que los visite en su nación, porque quieren tener el poder. Alabanzas al Señor. Está haciéndose justamente lo mismo que estaba pasando en aquellos días. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Satanás estaba detrás de todas estas cosas. Él siempre ha sido el pervertidor de todas las cosas. Si los judíos estaban metiendo en la cárcel a los creyentes genuinos, eso quiere decir que los judíos no eran una religión verdadera, sino eran la religión de Satanás. Amén. Y como estaban blasfemando contra la iglesia de Dios vivo de aquellos tiempos, entonces aquellos judíos eran sinagogas de Satanás. Amén. Y como la iglesia católica romana también mató a muchos judíos y metió a muchos cristianos y mató a muchos en los grandes estadios. Amén.
Eso significa que esa religión también pertenece a Satanás. Alabanzas al Señor. Y nos damos cuenta que hoy en día se ha levantado un papa de los Estados Unidos de Norteamérica y ya es una profecía, o ya ha sido una profecía desde Apocalipsis 13. Amén. El profeta de Dios enseñó que la segunda bestia que se levanta de la tierra sería los Estados Unidos. La primera bestia de Apocalipsis 13 es Roma, que se levanta del agua, porque Roma es una isla, así como Baja California, así como la Baja California, está rodeado de agua. Es la bestia que se levanta del agua y se levantó en el año 325 en el concilio de Nicea. La segunda bestia se levanta en Estados Unidos por medio del Concilio Mundial de Iglesias. Y es verdad, dijo el profeta, que la bandera de los Estados Unidos tenía 13 estrellas, 13 franjas. Y es verdad que inició con 13 calles, 13 avenidas. Su número es 13, y dijo el profeta, va a condenación. ¿Por qué va a condenación? Porque ella será la imagen de la bestia. Bendito sea Dios. Y si nos vamos a la profecía, vamos a encontrar que la imagen de la bestia ejercía poder y autoridad y hacía milagros y prodigios. Amén. Y mucha gente, muchas religiones se irán tras ese poder y esa manifestación. Pero como dijo San Mateo 24, San Mateo 24, pues, que si fuera posible serían engañados aún los escogidos. Amén. Pero así como en Esmirna, en realidad Esmirna no fueron engañados todos, sino solo los que habían sido ya desde antes apartados para condenación. Amén. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La profecía de 10 días son días de años. Y como dije hace un rato, se cumplió del año 302 al 312. Fue una campaña sangrienta en aquellos tiempos por causa de aquel emperador Diocleciano. Fue el emperador más cruel que lanzó una campaña de terror en contra de los cristianos. En ese tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, quizás hay una campaña similar. Como dije el otro día, el Papa de estos tiempos está diciendo que van a buscar reducir el número de iglesias evangélicas. No dice que van a quitar todas las iglesias evangélicas, no. Van a reducir el número de iglesias evangélicas o de iglesias que no sean católicas. Porque, claro, unos se van a afiliar. Y mejor dicho, la mayoría se van a afiliar al concilio de Nicea. Hoy en día, hermano, se levanta una misioncita y parece que hubiera un imán. Se levantan una misioncita y andan buscando a ver quién los representa. Todas las misiones están haciendo esto y quieren tener un número ahí de la Sagrada para que sean identificados. ¿No se dan cuenta? Pero se están afiliando a una denominación
que le entregará todo su poder a la bestia. Amén. Eso no quiere decir que una iglesia no se debe registrar, pero la iglesia de Dios es autónoma. Amén. ¿Qué es autónoma? Ella solita va a pagar sus intereses, ella solita va a tener su propio registro ante el gobierno. A veces decimos, es que el gobierno un día nos va a entregar al Concilio Mundial de Iglesias. No, el gobierno no lo va a hacer. Van a ser las iglesias mismas que se van a entregar. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque son cobardes. Quieren que un hombre los represente aquí en la tierra. Y eso no es más que la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Así hizo Israel allá en la antigüedad. Amén. Israel tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores guiándolo. Alabanzas al Señor. Los sacó de Egipto, aunque contradijeron al profeta de Dios, aunque le dio vuelta al desierto 40 años, el Rey de Reyes los estaba guardando. Todo el tiempo les envió una columna de fuego en las noches y una nube en el día. Amén. Amén. Señor. A pesar de su incredulidad, de aquel pueblo que Dios mismo había escogido, a pesar de todo ello, Dios les seguía guiando. Amén. Llegaron a las grandes murallas de Jericó y Dios les ayudó a derribarlas. Amén. Pero después que habían ya llegado a la tierra prometida, la promesa, vieron a los filisteos, vieron a las otras naciones y vieron que tenían un rey. Y dijeron: Samuel, levántanos un rey. Queremos un guía hombre que nos guíe en las batallas. Le dijo Samuel: ¿pero por qué quieren un rey? ¿Acaso yo les he fallado en alguna palabra? ¿Acaso les he profetizado algo que no se ha cumplido? ¿Acaso les he exigido dinero? Dijeron el pueblo de Israel: no. Eres un verdadero profeta, tú no has dicho ninguna mentira. Y con respecto a tu economía, tú eres un buen administrador. No nos has sido carga. Dijeron: nosotros no queremos dejar de adorar a Dios, no queremos dejar de ofrecer sacrificio, no queremos dejar de recibir las profecías de nuestro Dios, pero queremos un rey. Danos un rey, pero no nos quites los beneficios del ser eterno. Así mismo, hermanos, hoy la iglesia quieren un líder humano. Y un falso pastor se pone aquí al frente y dice: necesito 3 líderes. Y anda nombrando líderes, hombres. ¿Por qué? Porque ese que está de pastor no es un pastor, sino es un líder humano, es un hombre. Por eso busca hombres, no busca el Espíritu Santo en un hombre, sino busca un hombre. Amén. Creyendo que ese hombre va a poder alcanzar las virtudes del Espíritu de Dios, pero nunca lo logrará. Una iglesia, cuando se organiza, nunca se vuelve a levantar. Nunca lo ha hecho. Nunca ha pasado. Así como el pueblo de Israel observó a las otras naciones que tenían un rey, hoy las iglesias que se hacen llamar cristianas, que se hacen llamar genuinas, han buscado a toda costa que un hombre los guíe. Saben que está mal, pero dicen: no queremos que Dios nos abandone, queremos que un hombre nos guíe, pero queremos que sigan habiendo sus maravillas. Alabanzas al Señor. Aleluya.
Así Balaam. Él sabía que no debía de aceptar presentes. Él sabía que no debía de aceptar nada, ni plata ni oro. Amén. Pero él dijo, sí lo acepto, pero Señor, sígame hablando. Alabanzas al Señor. Mas la profecía dice, sé fiel hasta la muerte. En otras traducciones antiguas dice, sé fiel hasta en la muerte. Amén. Porque hermanos, hay algunos que a la hora de la muerte corren en pos del diablo mejor. Dicen, no, mejor quiero vivir. Amén. Pero la profecía dice, sé fiel hasta la muerte. Gloria al Señor. Bendito nuestro Padre Celestial. Los cristianos, hermanos, han muerto en cada edad. Miles, por miles han muerto. En la edad del oscurantismo murieron por millones por causa de la palabra de Dios. Amén. Se levantaron concilios armados, ejércitos completos en contra de los que profesaban la fe de Dios. Alabanzas al Señor. Si buscamos la historia, vamos a encontrar a Adolfo Hitler, que mató a los judíos, esposas, bebés. Amén. Mussolini y otros más. Siempre ha pasado. Pero ¿quiénes son los que mueren? Aquellos que son fieles hasta la muerte. Gloria al Señor. Le digo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Si somos fieles hasta la muerte, hermanos, no cabe duda que tendremos una recompensa. Porque la Escritura dice que el simple hecho de dar un vaso de agua fría no quedará sin recompensa. Amén. Entonces, cuán grande será para aquel la recompensa para aquel que diere su vida por causa de la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios. Ahora, hermanos, pues con toda honestidad les digo, no todos serán fieles hasta la muerte. No todos en esta edad de la Odisea serán fieles hasta la muerte, porque Pablo también dijo ahí en Corintios 9, versículo 24, que los que corren en el estadio, dijo, todos a la verdad corren. Amén. Pero uno solo se llevará el premio. Pero el consejo de Pablo fue, corred, corred hasta que lo obtengáis. Amén. La profecía de nuestro Señor Jesucristo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Me atrevo a decir en el nombre del Señor que de cada 3, 1 se llevará el premio. Aunque los 3 estén creyendo en el nombre de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. En el versículo 11, ¿nos lees, hermano? Apocalipsis 2:11. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Gloria al Señor. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted tiene oído, ponga suma atención en lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Acabamos de aprender ahorita, sé fiel hasta la muerte. Amén. Aprendamos que Él dice, yo conozco tu pobreza. Amén. Decimos, no Señor, si tú conoces mi pobreza, ¿y por qué no me ayudas? Si nosotros regresamos y todos los salmos vamos a encontrar que dice, yo seré tu sustento. Amén. Todos los cristianos, casi todos, son pobres en riquezas de esta tierra. Pero en esta edad puso entre paréntesis el Señor y dice, pero eres rico. Amén. Pero Él no le interesa la riqueza de esta tierra. Él te está hablando de una riqueza espiritual. Esmirna era una iglesia, un tiempo, una edad en que esas iglesias eran ricas, porque aún habían descubierto aquellos que se hacían llamar genuinos y no lo eran. Amén. Aunque ya estaba entre ellos, pero todavía alcanzaban a ver, porque ellos tenían los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La iglesia de nuestros días debe de estar igual, con los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gloria a Dios. La iglesia de Dios, la iglesia genuina, no tendrá parte en la segunda muerte. Pero dice, si tienes oído, pon cuidado, atiende a las cosas que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Dice, yo sé tu pobreza, pero no te preocupes. Yo sé tu sufrimiento, pero no te preocupes. Yo sé tu tribulación, pero no te preocupes. No temas. Amén. Muchos de ustedes van a ser echados en las cárceles. Tendrás tribulación de 10 días. Y aflicción es una cosa y tribulación es otra. Alabanzas al Señor. Pero no temas. Amén. Gloria al Señor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque la segunda muerte en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Pero si usted como iglesia es vencedora, conforme a lo que estamos aprendiendo, no tendrá parte en la segunda muerte. Nos lees a San Mateo 25:41, ¿no? San Mateo 25:41. Entonces dirán también a los que estarán a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Amén. Eso no está preparado para usted ni para mí. El infierno, el lago de fuego, la segunda muerte está preparado para Satanás y sus ángeles. Amén. Muchas veces, hermanos, nos dicen, es que si tú no crees, como dice la Escritura, pues te vas a ir al infierno. Pero Dios no dijo eso. Se van a ir al infierno los que están predestinados para el infierno. Si usted fue alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenga por seguro que usted pertenecerá a la vida eterna, o pertenece a la vida eterna y estará con Jesucristo en la vida eterna. Amén. Gloria. Hermano,
A veces nosotros, hermanos, creemos que por lo que fuimos allá en el pasado, no alcanzamos la gloria venidera. Pero hermanos, todo aquel que terriblemente vivió en su vida pasada antes de ser cristiano o antes de venir a Cristo, son tesoros para el Señor. Son tesoros, son piedras preciosas en la corona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Personas como Pablo, individuos borrachos, maldicientes, asesinos, violadores, que se arrepienten y reconocen el nombre del Señor, son preciosas joyas en la corona del Salvador. Amén. Porque de lo vil y de lo menospreciado, de lo invaluable, Dios tomó almas para constituir su pueblo. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 9, hermano. Gloria al Señor. En segunda de Tesalonicenses 1, 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Amén. ¿Quién es? El diablo y sus ángeles. Amén. Hasta su aniquilación. Porque todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. A ver, hermano, 1 de Juan 5, 11 y 12. ¿5, 11 y 12? Capítulo 1. No, capítulo 5. 1 de Juan 1, 5. No, 1 de Juan 5, 11 y 12. Aleluya. No, 11 y 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Adelante, dice. Es que empecé mal, perdón. El 11. Sí. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creísteis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. Amén. Si usted ha creído en el Hijo de Dios, usted tiene la vida. Vida eterna. Hermanos, a veces andamos peleando por estar en la Nueva Jerusalén. No es nuestro negocio estar peleando la Nueva Jerusalén. Nuestro negocio como creyentes es vida eterna en el reino de los cielos. Amén. De entre todos nosotros, Dios, en su infinita gracia y perfecta elección, escogencia, Él tomará de entre nosotros el que pondrá en la gran o la Nueva Jerusalén. Dice Pablo, en la Jerusalén de arriba. Amén. Pero muchos hermanos pastores le están enseñando a la iglesia que tienen que ser la novia. No, la novia ya es la novia. Nadie va a ser la novia ya es la novia. Dios sabe quién es la novia. Y si usted ha creído el nombre del Señor Jesucristo, el nombre, no los títulos, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios, pues,
si ha recibido al Hijo de Dios, usted ha recibido la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. A veces, hermanos, nos quedamos atrás por un errorcito que cometemos, porque nos mira mal el hermano o porque quizás malinterpretamos la mirada del hermano y nos quedamos atrás. Cuando, hermanos, si creemos en el Hijo de Dios, en el nombre de Dios, hermanos, tenemos vida eterna. Perseveremos por la vida que Dios nos dio. Amén. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, persecución, cuchillo. Dijo Pablo, no, eso no nos puede apartar, nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. Gloria al Señor. Bendito nuestro Padre Celestial. Si usted ha recibido a Cristo, usted tiene vida eterna. Y vida eterna es el reino de Dios. Amén. A diferencia de castigo eterno, eso quiere decir infierno. Un cristiano no puede estar diciendo es que me castigó Dios. No, porque si lo castigó Dios, entonces si usted cree que lo está castigando Dios o está manufacturando el juicio del diablo, o es el diablo. Amén. Como muchos hoy en día están manufacturando ser cristianos cuando no lo son. El cristiano obedecerá y se pondrá en línea con la palabra de Dios, independientemente de que sea novia o solo sea salvo. Independientemente de eso, porque el que es novia, aunque ande como ande, Dios lo escogió para novia y se lo va a llevar como tal. Amén. Y al salvo de igual manera, por mucho que haga, por mucho que manifieste obras, por mucho que rinde su vida, si él fue escogido para ser salvo, salvo será. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, hermanos, entendamos que solo hay una clase de vida eterna. Y esa sola la tiene Dios. Amén. Y si hemos aceptado a su Hijo Jesucristo, entonces Dios nos los ha dado a nosotros. Amén. Y si tenemos a Dios, tenemos la vida eterna. Amén. Y esto únicamente por medio de Él. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Antes de eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Él, Jesús, el Cristo, que fue hecho Señor y Cristo por causa de su obediencia de muerte en la cruz, Él fue hecho Señor y Cristo. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Alaban a Cristo? Amén. La iglesia nunca llegará a condenación, hermanos. La iglesia lo mucho que va a llegar es a ser juzgada por sus obras. Y cuando va a ser juzgada, dependiendo de sus obras, unos van a ser puestos aquí, otros allá, unos serán gobernadores. Amén. Unos serán alcaldes, unos serán obreros. Porque la Escritura dice que las naciones, creo que es Apocalipsis 21, las naciones, 21-23, las naciones que hayan sido salvas, ellas no necesitarán más de la luz, de una lámpara, de una linterna que les alumbre, porque el Señor será la luz de ellos. Y llevarán su honra y su gloria a la nueva Jerusalén. ¿Qué es su honra? Sus diezmos y sus primicias a la nueva Jerusalén. Amén. Amén. Aleluya. Aquí no podemos entrar en otro tema, hermano. Aquel que diezma con la revelación fielmente recibirá los diezmos en la nueva Jerusalén. Pero aquel que diezma únicamente por obediencia, que porque para que el Señor lo bendiga aquí en esta tierra, le aseguro que no estará en la nueva Jerusalén.
Por eso yo comentaba en los cultos pasados, diezmar, ofrendar, dar primicia, no es por obediencia. Es bueno para aquí en la tierra porque la palabra de Dios dice, yo increparé al ladrón. Probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Sí, pero eso es aquí en la tierra. Pero aquel que está haciendo eso por revelación, en aquellos días las naciones de la tierra que hayan sido salvas, ¿los puedes leer ahí? Apocalipsis 21, 23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para resplandecer con ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Me equivoqué. ¿Qué dice el siguiente? El 24. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán en la lumbrera de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. ¿A dónde? A la Nueva Jerusalén. Es ahí donde la gente, las iglesias no saben, porque diezman, dicen, nomás porque el pastor dice, para que no se me vaya a acabar, para que no me falte la comida, para que no le roben a mis hijos, para que no falte bendición en mi hogar. No, eso está bien aquí en la tierra, porque allá en Malaquías 3:10 dice, probadme en esto. Dice, yo increparé al ladrón, pruébeme pues. Pero él está diciendo, pruébeme, pero Dios no siempre le gusta que lo probemos. Él le agrada que le creamos. Amén. No que le estemos probando en cada cosa que Él nos declara. No, hagámoslo por revelación, todas las cosas. Amén. Y las naciones que hayan sido salvas, los que alcanzaron salvación, yo les he dicho, habrá un nuevo México, habrá un nuevo Estados Unidos, un nuevo Colombia, Guatemala, El Salvador, Argentina, Perú. Habrán naciones nuevas. El pecado y la enfermedad ya no estará sobre ellos. Amén. Les decía el otro día, tengo una plática, creo que comenté, allá, creo que fue aquí en el templo, allá seremos personas igual con este mismo cuerpo, igualito, pero ya no nos pasará nada porque no existirá la enfermedad. Amén. Porque nada nos hará daño. Amén. Este cuerpo se mueve por causa de la maldad que entró en el huerto del Edén. Pero este cuerpo no debería de perecer. Porque, hermanos, un mineral no perece. La ciencia enseña que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Amén. Lo mismo pasa con la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Alabanzas al Señor. Entonces, ¿por qué entonces nos hacemos viejos? Porque el pecado entró al mundo en el huerto del Edén. Pero hay una promesa de restauración. Amén. Gloria al Señor. Y habrá la esposa y el esposo, que en el capítulo 22 de Apocalipsis, amén, vienen juntos y ambos dicen, ven. Alabanzas al Señor. Pongámonos de pie, amados hermanos. Bendito sea Dios. Seamos creyentes, amados hermanos. Bendito sea Dios. El martes llevemos a cabo nuestro tiempo de oración a las 8 de la noche. No dejemos a un lado eso. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Amemos a Dios. Amén. El jueves, con el favor de Dios, tendremos culto. De aquí al jueves quiero hacer un plan de trabajo para el domingo.
Quizás no tengamos culto el domingo, quizás tengamos otra actividad. Prepárense, el jueves le comunico con el favor de Dios. Amén. Oremos a Dios. Amado Padre, Salvador de la gloria, alabo tu nombre, Dios, por tu preciosa palabra, Señor. Hay tanto de qué hablar, Señor. Hay tanto de qué aprender, Padre. Tú nos has dado tanta palabra, Señor, que necesitamos recordar y avivar, Señor, en nuestros corazones. Con esto, Señor, nos vamos contentos, Padre, porque creemos en ti, Señor. Y tú nos dices que si te hemos aceptado a ti, oh Jesucristo, tenemos vida eterna. Porque tú nos declaras, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por ti, Señor. Gracias por ello, Señor, porque hay una puerta abierta donde todo aquel que quiera entrar, entre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, porque nos has ayudado, Padre. Gracias, Madre. Gracias, amor divino, mi precioso Jesús. Gracias, Señor. Hace más de una década, Señor, no sabía nada de quién eras tú, Señor. Gracias porque me lo has revelado, Señor. Ayúdame, Señor, oh Jesús, a manifestar tu vida eterna, Señor. Ayúdame, Dios, Señor Jesús, Padre, a manifestar que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayúdame, Dios, a manifestar que nada nos apartará de tu amor, Señor. Oh Dios Jesús, te pido por mis hermanos que están aquí, Señor. Señor, por los que no vinieron, allá sí amplía tu misericordia. Mas tu gracia salvadora, Padre, que está en estos, oh Jesús, bendíceles con la revelación de tu palabra. Fortalécelos, Señor Jesús, Padre, porque la fe preciosa que has puesto en ellos, Señor, sea magnificada con poder y demostración de tu Santo Espíritu. Bendito Padre, esto te pido agradeciéndote en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria a ti. Tenemos una invitación de participar en una ofrenda de amor. Dice la Escritura: no hagas tesoros donde la polilla y el orín corrompan. Amén. Haz tesoros en el cielo. Amén. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Si haces tesoros en el cielo, allá estará tu corazón. Amén. Recordemos que nuestro hermano Anulfo no ha tenido un ingreso como venía percibiendo por causa de una enfermedad que le ha estado afligiendo. Amén. Y con esto también, hermanos, nos dejemos de orar. Amén. Recordemos que fe sin obras no es fe, y obra sin fe tampoco es obra. Amén. Sea Dios nuestro Señor bendiciendo a cada uno con abundancia. Amén. Porque no se olviden, siempre recuerden que Dios es un Dios que multiplica. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a nuestro director que nos dirija y ore por la ofrenda que será levantada. Dios te bendiga.
Vamos a orar por las ofrendas y estaremos cantando una alabanza. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, de la noche, Padre. Presentamos las ofrendas, Señor, creyendo, Padre, tu palabra, tus promesas, Señor, que eres tú, Señor, es hacia ti mismo, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, bendice, santifica, Señor, a cada ofrenda, Padre amado. Bendice, Señor, la fuente de mis hermanos, Señor. Prospérale, Señor, bendice, Padre, las manos quien las reciban también. Prospérale, Señor, que tú seas, Padre, dirigiendo esta ofrenda. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entonar una alabanza, cantarla. Aleluya. Ya pasamos por la ofrenda. Aleluya. Tomen asiento mientras pasan por las ofrendas. Dios prometió lluvia de poder para los hijos de la luz del atardecer. Lluvia de poder, promesa que es para ti. Tú solo confía en Él, confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel, Él es siempre fiel. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. Confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel, Él es siempre fiel. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. La lluvia caerá desde la sazón y la perfección brotará de tu corazón. Nada lo impedirá, solo hay que creer. Pronto lloverá, tú solo confía en Él. Confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel, Él es siempre fiel. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. Confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel, Él es siempre fiel. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. Pronto será que el mundo verá a los hijos de Dios en acción una vez más, en plena perfección, lleno de poder. Esa es su promesa, tú solo confía en Él. Confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel, Él es siempre fiel. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. Confía en Él, confía en Él. Él es siempre fiel, Él es siempre fiel. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. Sobre ti hará caer lluvia de gran poder. Amén, aleluya. Gloria a su nombre.
pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, aleluya, y a darle gracias al Señor. Que Él sea guardándonos en esta semana. Aleluya. Que Él nos siga llenando más de Él. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. En esta noche te agradecemos, Padre. En este día, Señor Jesucristo, creyendo, Padre, que tu palabra, Señor, es poder, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno, Señor, de los que estuvimos aquí, Padre. Es un gozo, Señor, es una alegría, Padre, poder sentir tu presencia, Padre, poder escucharte a ti, Señor. ¿Cuántos no pudieron, Señor, estar aquí? ¿Cuántos estuvieron en un hospital, Padre amado? Pero tú, Señor, tú nos has visto a nosotros. Tú nos amaste primero a cada uno, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos lleves con bien. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, en cada vida, Padre, en cada mañana, Señor, en cada atardecer, en cada anochecer, Señor, aún, Señor, en nuestros sueños, Padre, que tú seas en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a este pequeño rebaño, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos en donde quiera que se encuentren, Señor. Padre amado, que tu Santo Espíritu, Señor, esté en cada vida. Te damos gracias, Señor, gracias. Nos vamos contentos, agradecidos y bendecidos, Padre, por este alimento que tú nos diste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Así estamos despedidos. Que Dios los bendiga.